judío o gentil. Y entonces cuando Dios va y busca a Pablo, dice, ok, este es el hombre que puede llegar hacia todas las personas que están clamando por mí, por ayuda. Ahora, yo le digo, un día como hoy, el Señor podría estarlo trayéndose a este lugar, porque en usted está lo que Él necesita para llegar a los lugares que usted puede llegar. Las actitudes que usted tiene y el rango que usted tiene posiblemente sea lo que Dios necesita para esparcir el reino de Dios sobre la tierra. Se lo pongo así. Posiblemente en su vida usted ha tenido que atravesar por varias situaciones difíciles. Mujeres y hombres. ¿Cierto o no? Okay. Situaciones que personas cristianas y no cristianas no han soportado y se han terminado quitando la vida. Personas que pasaron por ahí, conocían del Señor, conocían lo que era bueno y lo que era malo, y aún así no soportaron. Y se terminaron suicidando. Y podemos buscar en las redes sociales cuántas personas cristianas o cuántos pastores se han quitado la vida, se han suicidado. Y podemos encontrar muchos. Y uno decía, ¿qué pasó? Bueno, pasó que esas personas, posiblemente, aunque ellos lucharon contra muchas cosas, había ingredientes que no estaban en ellos, que estaban en usted. Porque usted ha sobrevivido, ha salido adelante, aún en contra de todos los pronósticos, sigue vivo. La palabra dice también que mientras hay vida, hay esperanza. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual todavía estamos vivos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el significado? Va a llegar un momento en el que los días se acaban, el tiempo se acaba, pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos trae, tenemos que comenzar a analizar y decir, bueno, Señor, ¿por qué yo sigo aquí? Conozco muchos amigos míos que me dicen, yo ni siquiera sé por qué sigo vivo. Dios me ha salvado de la muerte 2 o 3 veces. También conozco amigos, que han estado en un accidente y su amigo, el que estaba ahí, o las personas que estaban ahí murieron y él no. Y la gente se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual todavía sigo vivo? Posiblemente la misma razón de Pablo. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo nunca lo mataron? Nunca, si Pablo pasaba en guerra, pasaba peleando y nunca lo mataron. Que es que era muy extraordinario. No, porque cualquiera se le atraviesa una espada y ya, un descuido, y por más extraordinario que sea, muchos hombres valientes y estupendos en el arte murieron también a filo. Pero Pablo seguía vivo. Cuando Dios llama a Pablo, cuando Dios se le encuentra a Pablo y hace el encuentro con Pablo, Pablo tenía muchas cualidades que era más fácil para Dios venir a cambiar su mente, porque todo lo demás ya estaba hecho. Era un hombre, como ustedes dijeron, vamos a ver si hay cualidades aquí. Era un hombre decidido, sí, era un hombre decidido. Era un hombre con valentía. ¿Consideran que era un hombre valiente? Sí, ¿verdad? El que conoce la historia de Pablo sabe que era un hombre valiente. No le tenía miedo a morir. Era un hombre fuerte. Lo formaron, era un soldado. Honesto hasta la muerte. Inteligente, era erudito. Sabía varias ciencias, tenía varios idiomas. Era estudiado. Sin miedo, ese señor no conocía el miedo. Personalidad, claro, era Pablo de Tarso. Resistencia, era soldado romano. Y lealtad, había ofrecido su vida para defender a Roma, para defender su creencia, incluso en el Sanedrín, como fariseo, porque era fariseo de fariseos, conocía las escrituras y también creció y estudió con Gamaliel. Fue uno de los discípulos de Gamaliel. Entonces Pablo tenía todas esas cualidades. Vean, curioso, todas las cualidades que usted dice, bueno, pero todas esas cualidades estaban en un hombre que precisamente no hacía las cosas bien, porque no servía a Dios antes de su encuentro. Ahora, yo le digo a usted una cosa. Usted puede ser muy cristiano, puede saberse toda la escritura. Yo me imagino que en aquel tiempo, cuando Dios comenzó a ver aquellos fariseos y toda la gente que sabía la escritura y que tenían mucha letra y que tenían la capacidad para esparcir la palabra, pero el Señor decía, a la primera amenaza de muerte, va a salir corriendo.
Buscaba otro. No, hombre, se imagínate este, en el momento que lo agarren y lo acorralen y lo hagan, no, este también va a echar para atrás. ¿A quién busco? Y el Señor sabía, hay un hombre que yo le he puesto todo lo que necesita para poder llegar donde yo necesito que llegue. Sabemos que Pablo, aparte de Pedro, Pedro se queda con los gentiles, Pedro se queda con los judíos y Pablo trabaja con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía acceso a Grecia, ni tenía acceso a Roma tampoco. Entonces, aunque Pedro tuviera mucho potencial, y aunque Pedro tuviera mucho amor por el Señor, y hubiera una palabra declarada sobre Pedro, que sobre esa roca, sobre ese pensamiento, sobre esa ideología de él, se iba a edificar la iglesia. Pero Pedro no podía llegar donde Pablo sí podía llegar. Entonces viene Dios, toca a Pablo, le cambia su manera de pensar, le enseña el verdadero Dios, le enseña la verdadera realidad y la verdad, y entonces Pablo viene y comienza a esparcir el evangelio a toda criatura, por Roma, por Grecia, y por todos los lugares donde los otros 11 discípulos no podían llegar, porque tenían impedimentos. Ahora, yo le digo, un día como hoy, usted podrá pensar, tengo 20 años, 10 años, 14, 20, 30, 40 años, y uno dice, todo lo que yo he hecho ha sido en vano. ¿Será que he desperdiciado mi vida? ¿Será que todo este tiempo sin hacer nada para Dios? Pero ahora yo venía hablando con David y yo le decía, mira, hay gente que cree que cuando usted fracasa en algo, usted desperdició su tiempo. O incluso le llamamos fracaso cuando algo no nos sale bien y terminamos en bancarrota, o quiebra, con un proyecto, lo que sea. Y yo le decía, David, nunca se pierde, se gana experiencia. Porque una persona que persiste continuamente sobre sus proyectos, tarde que temprano, llegará a tener éxito. Porque usted nunca pierde, usted adquiere experiencia. Ahora, muchos de aquí en los caminos del Señor es lo mismo. Hemos caminado por la vida, hemos estado, hemos ido y hemos venido. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Bueno, ese tiempo fue su escuela. Ese tiempo fue la formación que usted tuvo. Y ese tiempo fue el que Dios le dio para que usted pudiera analizar muchas cosas. Para que usted fuera sensible a muchas cosas. Y muchas de las cosas por las cuales ustedes pasaron también nos sirven para ser sensibles al dolor de otro. Porque una persona que no conoce el dolor, una persona que no conoce la necesidad, una persona que ha crecido solo con beneficios, se le hace muy difícil poder ser empático cuando una persona está pasando por una prueba muy difícil. Porque no la conoce. Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por diferentes pruebas, hemos llorado, hemos en algún momento tenido tal vez hambre o sed. Sabemos lo que es no tener para cubrir la semana, o tal vez algunos que tenemos hijos, tal vez no tener para cubrir alguna necesidad, y eso nos hace humanos, pero también nos hace aptos a ser usados por Dios, porque el día que Dios a usted le ponga en su corazón hacer algo por otra persona, usted no va a dudar en hacerlo, y esos puntos y esas cualidades son las que Dios rescata para que usted sea un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios, ejemplo, un día como hoy nos trae a este lugar, que venimos a hablar de la palabra, posiblemente el Señor esté diciendo, bueno, ya es tiempo. Mucho tiempo has hecho muchas cosas, pero yo también te necesito. El Señor nos necesita. Hay gente que dice que el Señor no necesita a nadie, no, el Señor sí nos ocupa a todos. Porque la manera es lo que Dios usa para que nosotros ayudemos a la gente. Si no, nosotros no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Si nosotros no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? Dios no va a venir del cielo, va a descender y va a comenzar a ayudarnos y a darnos consejos. ¿Quiénes somos los que nos levantamos uno al otro? ¿Y quiénes son los que nos ponemos ahí a la par de la persona que está pasando una necesidad? Los sostenemos con consejos, les ayudamos a salir adelante. ¿Quiénes somos? Nosotros mismos. Y entonces cuando usted entiende eso y usted entiende que usted puede ser usado por Dios, usted comienza a cambiar su manera de pensar y comienza a ver algo que se activa, algo diferente. Ya usted los días no los ve igual. Ya usted dice, bueno, Señor, un día como hoy no solamente te doy gracias por la oportunidad de la vida, sino también, Señor, si necesitas algo de mí, házmelo saber, ayúdame, háblame, guíame. Y cuando comenzamos a pedir esa dirección, esa guía, el Señor nos va dando como una razón de vida, en el cual usted termina ese día y no termina
decepcionado de ver que usted perdió 24 horas en nada, sino diciendo, bueno, Señor, que todo lo que tengo de aquí para atrás no sea algo que el enemigo use para que lo frene, más bien sea algo para que usted diga, bueno, Señor, todo lo que yo he vivido, todo por donde yo he pasado, lo voy a usar para ser sensible a mi llamado, porque todos tenemos un llamado. El Señor a todos nos llama en algún momento. Algunos nos dan feria ahí, ¿verdad? Nos deja que vayamos como ahí flotando por los mares. Pero hay un momento en el que el Señor te va a hablar y te va a decir, ahora sí te necesito, quiero que cumplas por lo cual tú has hecho. Recuerda, en Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocí. Y esa es la palabra que podríamos a tomar hoy en Jeremías 1:5, antes de que yo te formara. Qué linda palabra. Ninguno aquí es casualidad. Todos fuimos formados por Dios. ¿Quién nos formó? Dios. Y puso en usted cositas y cualidades que tal vez no las tenemos todas. Pero por eso Dios dijo que somos la iglesia, que somos una familia. Porque entre todos podemos lograr muchas cosas. Tal vez usted no tiene todas las personalidades que están acá. Puede que tenga una, puede que tenga otra. Tal vez tenga 2 o 3. Pero de esas cualidades, yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas si nos unimos, caminamos juntos y nos ayudamos entre sí. Esa es la reflexión que tenía para el día de hoy. Espero que le sea como una semilla y que active un deseo para un fruto. ¿Sí?